Bienvenidos y bienvenidas. El espionaje, la interceptación y las chuzadas parecerían normales en gobiernos como el colombiano o el ecuatoriano. Igual se ve a la distancia con lo denunciado en Argentina. Y todo esto también forma parte de la guerra judicial que solo la semana pasada denunciamos en el caso del expresidente de la legislatura salvadoreña, Sigfrido Reyes. Parecería que el neoliberalismo autoritario que vivimos goza de plena impunidad. Esta realidad la tenemos en la retina con lo que ocurre, por ejemplo, en Bolivia con la dictadora Yanine Áñez, pero no es menor en Brasil o en Chile o también en Perú. De esto queremos hablar con el consultor político argentino Diego Dieguez, a quien le damos la más cordial bienvenida y nos conectamos allá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Orlando. Como siempre, un gusto estar con ustedes y un saludo también a todo el equipo técnico que en estas épocas trabaja de más, ¿no? Me imagino. Claro que sí, con todos los cuidados del caso, con la precaución debida, pero aquí estamos trabajando. Diego, te quería preguntar, ¿cómo evalúas a propósito de lo que decía en la introducción, de este panorama bastante extraño que a mí en lo particular, no sé si a ti, me recuerda mucho lo ocurrido en los años 70 y 80 en América Latina, donde, por supuesto, con dictaduras esto parecería normal? Exacto, es una muy buena apreciación, como siempre tu introducción es un excelente resumen. Y sí, la verdad que yo pienso que nuestros servicios de inteligencia, digo, los de la región, nunca, nunca terminaron de sobreponerse a esa mácula que le dejaron los servicios de inteligencia de las diferentes dictaduras en Latinoamérica. Me parece particularmente acá lo que era el servicio, la CIDE, el servicio de inteligencia, hoy transformado en agencia de investigación e intervenida por el gobierno de Alberto Fernández con muy buen tino, eh, guardaban hasta hace poco, y en tu país todavía lo siguen guardando, las formas y los resabios de un poder paralelo, ¿no? Del poder de la información. Decían que, bueno, históricamente que la información tiene poder en los mercados financieros y tiene poder en democracias fragmentadas, ¿no? Porque un presidente que se precie o un gobernador que se precie no tendría por qué requerir de escuchas ilegales. Y de esto estamos hablando, no de las escuchas legales, de las escuchas pedidas por los jueces, sino la persecución sistemática a través del espionaje de propios y ajenos en la escena política, de empresarios y de periodistas. Bueno, mismo vos sos víctima ahí en Ecuador de esto, ¿no? Vos y una serie de colegas como Fausto Jarrín, el querido colega abogado del expresidente Correa, inclusive con el caso de Sigfrido Reyes que marcabas en la emisión anterior, que yo también formo parte de un equipo de consultoría hacia los abogados locales, tratándole de demostrar que el lawfare es una cuestión regional, que es una cuestión que excede a cada una de nuestras democracias y que este es un plan sistemático, como bien haces el parangón con la dictadura. Estos son nuevos golpes blandos, es un ayorneamiento a los mecanismos de la dictadura y todavía tenemos enquistados viejos espías de esa vieja guardia, como se decía en el tango, ¿no? La vieja guardia del tango, esos acordes que quedaron para siempre y nos marcan. Bueno, en la inteligencia también quedan esos viejos acordes, esas viejas partituras, y tenemos que de una vez por todas acabar con esa música, ¿no? Diego, parecería, como tú mencionas, que es un plan sistemático, lo quería mencionar en esa lógica, porque si ocurre casi de la misma manera, con el mismo esquema, con el mismo acorde, para sintonizarme con lo que estás mencionando, esto parecería que obedece a un modelo instaurado en ciertas embajadas y que actúa impunemente, porque, digo, mofándome un poco de la palabra, eufemísticamente, en las dictaduras se explica, se comprende que actúen de esa manera. Pero quienes se declaran liberales, respetuosos de la democracia y demandan a todos los demás más democracia, más respeto, más tolerancia, actúan peor que en las dictaduras. Porque aquí quizás no se mata, no se desaparece, pero aquí se anula, se forjan procesos, se instauran juicios sin causa y se hacen montajes incluso judiciales. Si eso es así, entonces la pregunta es, ese modelo, ese plan sistemático, ¿a quién obedece? ¿Quién lo genera? ¿Por dónde se explica esto?
Mirá, en la decadencia del Imperio Romano había un lema que superó, que era virtudes públicas, vicios privados, ¿no? Y los principales, y contestando directo al punto que me preguntás, los principales espías de las democracias modernas, inclusive la dictadura, fueron las embajadas estadounidenses en nuestros países. Yo no sé si te acuerdas los Argenleaks, la versión argentina de los Wikileaks. Acá la entonces embajadora Vilma Martínez hacía un raconto del desfile de políticos neoliberales eh, eh, que circulaban por la embajada y que le contaban una serie de cuestiones que la mayoría de las veces son cuestiones domésticas, son cuestiones que no hacen a políticas de Estado. Más que chuzadas, terminan siendo chusmeríos o cotorreríos de vecinas, pareciera. Pero de eso también está conformada nuestra inteligencia, entre comillas, ¿no? Esa, esa cuestión que tal vez alcance para conformar notas de desprestigio, persecuciones políticas o lo que aquí llamamos los carpetazos, ¿no? Algún detalle de la vida íntima de la persona espiada. No te olvides, mirá, quiero destacar la labor de Cristina Cabaño, la interventora aquí de la Agencia Federal de Investigación, que no solamente desmembró un sistema muy ligado al lawfare, que era agentes orgánicos e inorgánicos trabajando a espaldas y suministrándole a jueces federales audios y escuchas, pinchaduras, chuzadas, intervenciones, en forma ilegítima, cuando los jueces federales tienen todas las leyes y todos los recursos como para pedirlos en forma legal. Entonces digo, con la bajada de línea del sistema norteamericano que nos define nuestras, no solamente nuestras políticas económicas cuando estamos adheridos al Fondo Monetario o al Banco Mundial, sino que también se inmiscuye en la elaboración de nuestros códigos penales y procesales penales, ¿cuánto más van a influir en esta marcada de cancha con respecto a cómo se deben investigar a propios y ajenos? ¿Te acuerdas el caso de Merkel allá por el 2013, cuando la NSA interceptaba los teléfonos de Merkel y de toda Europa? ¿Qué dice Merkel en ese momento? Y se lo dice Obama personalmente en un encuentro. Le dice, a los amigos no se los espía, le dice Merkel asombrada. Pero Merkel no le dice está mal espiar. A los amigos no se los espía. Y si hay algo que nos ha marcado la NSA y el sistema de espionaje norteamericano, es que se espía a amigos y se espía a enemigos. Entonces, Te porque, acoto ahí un porque no hay detalle línea. importante porque a propósito de lo que mencionas, me viene a la mente la denuncia que hizo vía Twitter la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Ella señala que 18 agentes del FBI participaban directamente en el proceso denominado Lavallato, es decir, el gobierno, la justicia brasileña consultaba, contrastaba información con 18 agentes del FBI instalados en Brasil. Esto ya parecería que es un abuso, o sea, una intromisión, un neocolonialismo para definir incluso los procesos legales. Si 18 agentes del FBI trabajaban en Brasil, no me quepa la menor duda de que también hacían lo mismo en Ecuador, hacían lo mismo en Argentina, lo están haciendo ya descaradamente en Colombia. Si eso que dice Dilma Rousseff ocurre, ¿dónde nos acogemos? ¿A dónde denunciamos todo esto? Te estaba diciendo lo de Merkel y me acordaba de las declaraciones de hace unos días de Martins, del abogado de uno de los abogados de Lula, marcando esto. Mirá, el derecho internacional es claro en preservar la intimidad de las personas, ¿no? Y de la administración de los recursos del Estado de manera óptima y no para perseguir al enemigo. O sea, ni siquiera tendríamos que estar hurgando demasiado, es una cuestión de sentido común y que puede ser juzgado en nuestros países. Bueno, dentro de lo que es la intervención de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación, ya la interventora ha formulado sendas denuncias, ¿no? Por este tema y por temas de administración presupuestaria, porque no te olvides que de esos fondos reservados, sin obligación de rendición de cuentas mayores, como ocurría hasta ahora en la Argentina, por ejemplo, y como ocurre en tu país, eh,
se pagaban también y se enviaban sobres a periodistas, ¿no? Para que colaboren en las campañas de desprestigio. O sea, en esta tríada que ya me has escuchado decir más de una vez, que es el lawfare, ¿no? Un poder ejecutivo eh, con intención de denostar al enemigo en alianza con parte del poder judicial y la sonorización que le dan ciertos medios concentrados de poder a eso. Sin esas tres patas el lawfare no existiría. Y obviamente un gran ojo, un gran hermano, que es Estados Unidos y sus embajadas, ¿no? Como parangón y como síntesis ficcional del espionaje, que colaboran y nos dicen y nos aconsejan y nos hacen comprar tecnología aplicada a eso, nos hacen gastar dinero aparte y estadías y diseños de políticas de seguridad que no son aplicables para nuestro país, ¿no? Para nuestros países, porque nosotros no tenemos una carrera de espionaje a nivel internacional. Nuestro espionaje es muy de cabotaje, muy de vuelo bajo, y eso lo demuestran la forma en que se practicaban las escuchas. Macri y mucha gente de su entorno está muy complicada en estas causas penales. Y te hablo de complicaciones para los cuales no se necesitan imputados colaboradores, ni arrepentidos, ni inventar nada. Lo único que va a surgir con todo esto es que tenemos escuchas a propios y ajenos por parte, en este caso, de la administración de Macri, bien al estilo de la dictadura, ¿no? Pegando ese salto que, como bien decías vos, no de los liberales ni de los liberals. Nosotros no tenemos liberals ni liberales. Es más, los norteamericanos no sé si alguna vez los han tenido, por lo menos lo han tenido de manera discursiva, no en la práctica, porque han sido proteccionistas, reaccionarios, radicales. Todavía siguen vigente la pena de muerte para menores de edad en Estados Unidos. Por más que no se aplique, siguen estando vigentes. Imagínate los niveles de discriminación que tienen, las leyes, un Obama que Merkel le tiene que tirar de la oreja, un Obama elegido Premio Nobel de la Paz mientras invadía Afganistán. Entonces digo, esos son los ejemplos morales que nos quieren imponer. Pero la realidad es que más allá de esto, nuestras agencias de investigaciones están sobredimensionadas en su presupuesto. Y aquí imagínate, para darte un número solamente, cuando asume la interventora Cristina Camaño, en el año 2019, o sea, asume hacia fin de año, gastó 1.121 millones de pesos la agencia. En lo que va del año, solo lleva gastado 83 millones. ¿En qué se gastaba todo ese dinero? Iba al espionaje, iba a la asistencia de jueces, se interceptaban los teléfonos no solo de periodistas, de colegas. Había micrófonos instalados en los establecimientos penitenciarios donde estaban los detenidos kirchneristas, por definir. O sea, se escuchaban las conversaciones de los abogados con sus clientes. Se interceptó, ¿te acuerdas?, a Cristina y a Oscar Parrilli, y se los denostaba públicamente en escuchas totalmente ilegales. Digo, la escucha ha sido una tradición de nuestras democracias fragmentadas y es una de las peores muestras, aparte de la violencia institucional, es una forma de violencia institucional, de la criminalización del adversario, pero por sobre todo de algo muy esquizofrénico, que es querer tener el dominio mesiánico de todo lo que ocurre a tu alrededor. Y en este caso Macri, o en tu caso Lenín Moreno, padecen pues no es una patología, porque sería culparlos eso, padecen de un mismo gusto, de algo que es evidente que los excita, que los pone bien, que es conocer la vida personal de los demás, porque aquí no estamos hablando de otra cosa que de la extorsión. Vamos a hacer la primera pausa, Diego, para volver enseguida a topar algunos casos concretos que evidentemente ponen en atención en América Latina. Hacemos la pausa y regresaremos enseguida con Buenos Aires, con Diego Dieguez, pero también quisiéramos destacar que incluso esta semana se ha hecho público algunas denuncias del espionaje en el Ecuador. Y esta semana pasada, además, se revelaron varios documentos de interceptación protagonizados por autoridades del Ecuador. Lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Uruguay, lo mismo que en Colombia y también lo mismo que pasaba en España con las famosas cloacas del Ministerio del Interior. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con Buenos Aires. Nos encuentra este estimado amigo Diego Diegues. Diego, al final de tu participación en el primer bloque de este programa señalabas algunos elementos que son muy escandalosos, pero la pregunta es ¿por qué no se convierten en escándalos mediáticos las denuncias que se han hecho en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay? ¿Por qué no? O sea, el aparato mediático ahí le protege, le blinda, de alguna manera se convierte en un teflón para los grupos de élite. Si eso es así, entonces esta esquizofrenia de la que tú mencionabas, ¿cuándo se va a terminar? ¿A quiénes acudimos o por qué vía al menos alertamos y sensibilizamos a la opinión pública? Mira, yo pienso que esta corriente primero tiene en ese blindaje la respuesta, ¿no? Digo, el no visibilizarlo es una cuestión básica y muy efectiva. Ahora, pienso que la respuesta también está en visibilizarlo. Y cuando vos lo visibilizás, ahí se produce una cuestión que al espía no le conviene, que es que queda en evidencia los hilos de ese titiritero. Y así, con esta sería una política de ir reduciendo los daños hasta tender a hacerlos desaparecer, en esa visibilización, que ya sabemos que es contracomunicacional, ¿no? Porque esto es contracomunicacional, por lo menos desde lo hegemónico, pienso que puede estar la respuesta. Aquí se han judicializado las investigaciones para dar con los autores materiales. Y lo bueno que está pasando aquí, y que ha dividido al macrismo, es que al estar espiados por orden de Macri, conforme viene la estructura orgánica aquí en la Argentina de los servicios de inteligencia, porque si hay algo que hay es organicidad en las órdenes, en un esquema ya sea policial o parapolicial como este, se han presentado como querellantes los propios macristas, Vidal, Rodríguez Larreta. Por otro lado, Vidal, la que era, no sé si recuerdas, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también es sometida a investigación por, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, los 4 años que le tocó ser gobernadora, presuntamente también mandó a través de asuntos internos de la policía bonaerense a investigar actores políticos determinados de la contra, ¿no? De la oposición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Uruguay, Colombia, Ecuador se invisibiliza masivamente? ¿Por qué? Porque están implicados muchos grandes, no grandes en cuanto a prestigio, sino grandes en cuanto a pauta publicitaria e inserción en el prime time de la televisión o en las radios. Hay destacados periodistas de los medios concentrados en connivencia dolosa con los sectores políticos y con el espionaje directo. Digo, no te extrañará si te digo que a muchos de los periodistas que se nutren de esa información, en la mayor parte de las veces falsas, colaboran a conciencia y con dinero de por medio y a veces a cambio de otras prestaciones en la conformación de la falsa noticia, de la fake news. Digo en cualquier caso, ¿no? Pero en casos de lawfare es marcado. Digo, aquí hay personajes como Luis Majul, como Jorge Lanata, que están siendo investigados en función de esas falsas noticias ardidosas, groseras. Digo, el periodismo tiene que denunciar, los abogados tenemos que denunciar a los colegas que se nutren de esa información, a los jueces. De hecho, se apartó a un juez que llevaba las causas de las escuchas de Macri porque se entendió que lo estaba ayudando. Necesitamos una reforma judicial, Orlando, también para responder a lo que me decías. Una reforma judicial que le explique a los jueces que tampoco pueden utilizar todo tipo de información que llega a sus manos, ¿no? Ya del origen que sea. Digo, estoy tratando de responder qué cuestiones alternativas podemos ver a una justicia todavía cooptada. Digo, la misma justicia que todavía tenemos nosotros es la misma que tenía el macrismo y que había designado a esos jueces que actuaban de esa manera. Porque tienes un caso particular, tú ahí que lo mencionaste al principio, es el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, que en este momento, según la prensa, según las autoridades, está buscado por la justicia.
Pero además, después de que el proceso ya fue señalado, cerrado, ya se evadieron las responsabilidades, él sigue investigado. Tal cual le pasa a Rafael Correa, tal cual le pasaba en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, lo que le pasó a Lula, le pasa a Jorge Glass. Es decir, parecería que todo este conjunto de actores políticos supuestamente investigados por corrupción van a seguir perseguidos por toda la vida. Y aparte, fíjate otra cosa, que está por ejemplo, aquí, las personas del macrismo involucradas en esas escuchas y muchos empresarios le tratan de restar importancia, como Ecuador, como tú lo has señalado recientemente en una nota. Pareciera que esto no existe y como de esto no se habla, ¿no? Como la época de los tabúes sobre ciertas cuestiones que no se podían hablar, de esto tampoco se habla y no se quiere instalar en el imaginario. ¿Y sabes qué pasa? Muchas de las personas que se valen del espionaje lo tienen tan naturalizado que no lo toman como algo malo, lo consideran como una parte más, como un rol más del Estado, como si fuera una potestad espiar ilegítimamente a los demás. Imagínate que Macri ya lo hacía cuando era empresario esto, el padre de Macri lo hacía, ¿y cuántos empresarios en Ecuador lo harían para hacer espionaje industrial, para robar el know-how de otros en el sistema bancario? ¿Eh? ¿Te imaginas a un Lasso que no haya obtenido o no haya recibido algún, digo, el candidato, ¿no? Es Guillermo Lasso, el político, el banquero, y que no haya recibido informes de inteligencia, que no le hayan llegado carpetas, ¿eh? Toda esta persecución contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, contra Sigfrido. Imagínate el nivel de impunidad en el caso de Sigfrido Reyes o en el caso de Rafael o en el caso de Cristina aquí, que los propios presidentes, ya sea Macri, Bukele o Moreno, adelantaban criterios u opiniones sobre cuestiones que no estaban investigadas, que recién se empezaban a investigar, adelantaban sentencia. Porque que los medios adelanten sentencia es una estrategia que viene de tiempos inmemoriales, ¿no? Tratar de tener la primicia, en base a una denuncia, adelantar lo que podría ser, generar un escándalo. Total, después, si sale como nosotros pensamos, fue un triunfo del periodismo. Y si los jueces terminan fallando a derecho y desestimando esa denuncia, eh, será la justicia que es mala. Entonces siempre queda bien parado el, el, la persona que emite la temeraria información. Entonces aquí, verdaderamente, imagínate un presidente como Bukele, en el caso de Sigfrido, apretando a los jueces de la Corte para que reabran esas investigaciones que bien Sigfrido te comentaba que estaban, que estaban ya archivadas. Apretando por Twitter. Digo, y cuando digo apretando, no pareciera un término muy jurídico, pero es un término de la jerga. Y dieron vuelta a sus votos. Ahora, ¿cómo sabía, ¿cómo sabía el presidente de la Nación cómo venía la votación dentro de la Corte Suprema? Si es una votación secreta. ¿Cómo sabía Macri aquí cómo iban a fallar para ciertos temas? ¿Cómo iba los jueces y los fiscales en Ecuador, cómo iban cómo sabían lo que todavía no habían declarado los arrepentidos de Odebrecht? ¿Por qué no fueron a declarar a los juicios los testigos, no los testigos, los delincuentes arrepentidos de Odebrecht? Porque aquí tenemos que hacer esa diferencia, Orlando. Acá no son testigos arrepentidos, porque la prensa también ardidosamente los trata de testigos arrepentidos y son confesos delincuentes, cuyo valor probatorio en casos normales sería cero, porque nuestros jueces no le dan valor en las indagatorias a las confesiones, salvo que se autoinculpen al sistema norteamericano y negocian la pena. Nuestros sistemas no permiten eso. Entonces, Justo incorporamos... ahí, para hacerte una pregunta, ya Sí, la última, que nos queda poco tiempo. Si todo esto que estamos hablando puede llamarse, me atrevería a preguntarte, ¿hasta dónde podríamos denominar a todo esto el nuevo Plan Cóndor para América Latina? es una definición perfecta. Digo, el mal se ayorna, Orlando, el mal se ayorna. Y el mal imperial, ya sea de cualquier imperio, se va ayornando a los tiempos porque prevalecen las instituciones, no ya democráticas, pero, las estructuras de poder corruptas que, que exceden a cualquier ideología. Entonces, este nuevo Plan Cóndor, como bien señalás,
ha tenido sus efectos. En la Argentina lo estamos desmantelando, pero lo estamos desmantelando a fuerza de visibilización, no porque nuestros jueces hayan cambiado. Y se va a desmantelar seguro en Ecuador, y se va a desmantelar en El Salvador, en Bolivia, porque son los vicios de estos corruptos, de estos nuevos dictadores, son tan evidentes que la misma prensa cooptada ya no lo puede tolerar. Digo, aquí lo estamos viendo. A mí me gusta bromear un poco como que yo vengo del futuro, vengo del fin del lawfare, o lo que estamos tratando, es ver cómo ciertos periodistas se están corriendo, ciertos periodistas y ciertos políticos, porque dentro del macrismo han sido investigados, digo, las manos derecha y manos izquierda de Macri. Entonces digo, iba para todos la chuzada y el querer saber del otro. Y esto que te decía de Merkel, como definición del poder concentrado y de la esquizofrenia de un Estados Unidos amparado en el derribamiento de las Torres Gemelas para introducirse en todas nuestras legislaciones, y la conformación de este nuevo Plan Cóndor, llamado judicialización de la política, lawfare, o persecución al terrorismo, como ellos lo definen. Eso se ha hecho carne, y la visibilización y la contracomunicación es lo que termina desmantelando, aunque sea de apartes, esto. Es sacarle la careta al espía, es iluminar los hilos del titiritero. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo a la distancia. Siempre será un gusto conversar contigo. Un abrazo, Orlando. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Diego Dieguez, quien desde Buenos Aires nos comentaba esto en unos momentos difíciles, complejos de entender, a la luz de lo que dicen los medios. Aquí en Telesur lo seguiremos analizando, enfocando y sobre todo haciendo el periodismo responsable que explique por qué este espionaje, esta interceptación constituye una naturalización del ejercicio autoritario del poder en países gobernados por presidentes neoliberales. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.